el indianismo con el que él inició su obra, como dije anteriormente, creció junto con el pensamiento de Fausto Reynaga, fue descubriendo más cosas, fue documentándose mucho mejor y llegó al amautismo. Por eso es que dicen ya, Reynaga es hasta la Revolución India, lo amáutico ya es su decadencia. Yo digo lo contrario, porque lo amáutico es un paso gigante más adelante del indianismo. Lamentablemente, el indianismo, como ocurre con el Partido Comunista, como ocurre con otros partidos, se ha atomizado, se ha difuminado. Entonces hay indianistas cataristas, hay indianistas, ahora hay otro nombrecito que recién, hace un par de años atrás, se les ha ocurrido poner a sus agrupaciones el etnonacionalismo, ¿no? Y Fausto Reynaga estaba en contra de decir que el indio era etnia, no era etnia el indio. El indio era una nación porque tenía su filosofía, tenía su lenguaje propio, tenía todo eso, no podía ser etnia. Bueno, pero ellos están en eso de que etnonacionalismo, son cosas que habría que discutir tal vez con los jóvenes por qué ponen esos nombres o para diferenciarse de otros grupos. Pero la verdad es que la Revolución India ha sido la madre de todas las agrupaciones que han nacido después del PIAC. Hay un libro bastante aclarativo en ese aspecto, ¿no? Es de Diego Pacheco. Cómo los partidos después del PIAC fueron desgranándose como el choclo, ¿no? Se fue desgranando, apareció el MITCA, apareció el PIC, apareció el PIB. Pero bajo la tutela de Fausto Reynaga, en la universidad es donde ahí estuvieron bajo el toldo de Fausto Reynaga, nació el MUJA, nacieron otros partidos políticos, nació, bueno, no recuerdo ahorita, pero me acuerdo del MUJA y otros partidos, otras agrupaciones que hicieron historia. Pero como dije anteriormente, 1962 era un año muy para no lanzar todavía la Revolución India, había mucha discriminación. Entonces los indios mismos, por boca propia de ellos he sabido que les dolía, porque tuvo que emplear un lenguaje muy fuerte para hacerse oír. Botaron el libro al basurero, pero después recapacitaron y volvieron a recoger y se formaron esos grupos. Uno de los partidos que yo discuto y que creo que han nacido, o tengo la certeza de que han nacido para apagar el indianismo, ha sido el catarismo. Nació en la iglesia, nació concretamente en medio de los jesuitas, ¿no? Al principio los jesuitas lo tomaron como amigo, le alabaron a Fausto, incluso publicaron en una revista Justicia y Paz, le publicaron una especie de homenaje donde le dicen que es un profeta medio agrio, pero un profeta de los indios y qué sé yo. Bueno, la cosa es que vieron que el indianismo crecía. Entonces la iglesia dijo, no podemos permitir que crezca el indianismo. Y nace el catarismo ahí, nace con Genaro Flores y otros dirigentes. Es una historia muy larga, que algunos se han atrevido a publicar un poco, pero no han llegado al meollo de la cuestión. Han publicado, han investigado, han entrevistado a
a los que en esa época actuaron, pero no llegan a dilucidar realmente, porque hay una especie de velo cuando dicen Reinaga llegó a su decaimiento. A partir de hablar del pensamiento amáutico decae, dice, es su caída hacia abajo. En eso yo no estoy de acuerdo y hay mucha gente que no está de acuerdo afuera especialmente, porque a la claridad de este libro, a la luz de este libro, tanto en la Argentina como en el Perú y en otros pueblos, también puedo mencionar a México, Guatemala, se han organizado los indios. Y fue pues, no es por enaltecer a cierta persona ni cosa parecida, pero este libro ha sido la causante de que un indio llegue a la presidencia en Bolivia. Y uno de los valores que yo atribuyo a esa asunción de mando de un indio, por lo menos por su soma es indio, yo asumo esa llegada de un indio a la presidencia, que fue un impacto a lo largo de nuestro continente. No, los indios dijeron, vaya, llegó un indio a la presidencia y ¿por qué no nosotros? Y en eso están en el Perú, incluso en Chile, los mapuches están avanzando ahora un poco más que antes. Antes estaban invisibilizados casi por el gobierno chileno, pero ahora no. Entonces, esa es una de las razones por la que digo yo que la asunción de mando aquí en nuestro país, el país más indio, dice don Fausto, encerrado en sus breñas, sin salida al mar, pero el país más indio llevó a la presidencia a un indio. Que no se hizo todo lo que dice Reinaga, no se hizo, pero no estamos lejos de hacer. Entonces, ese es el valor que le doy yo a la revolución india. Y a todos los detractores que hablan de Reinaga, de que ha sido un loco, de que ha sido un resentido social, de que qué le pasa, es un enfermo mental y todo eso, ahí está la verdad, ¿no? Este libro, estamos celebrando ahorita los 50 años de este libro. Y fuera de este libro hay otras obras que van a servir para la juventud especialmente, porque hay un camino que tienen que tomar los jóvenes para más adelante. Perdón. Los jóvenes para más adelante tienen que tomar un camino para llevar adelante su país, para llevar adelante y dar el ejemplo. Ya hemos dado un ejemplo, entonces hay que dar otro ejemplo para que los otros países pues sigan a Bolivia en lo que va a gobernarse. Pero dirán, me dicen algunos jóvenes, ¿no? Dicen, yo oigo hablar, dicen, pero Reinaga no nos ha dicho pues que cómo vamos a organizar el Estado. Pues Reinaga les ha dicho claramente, venimos de una sociedad, de una civilización que era mejor que la civilización europea, por una sola razón, que en la civilización del Tahuantinsuyo no había el hambre. ¿Por qué no había hambre? Porque todo el mundo trabajaba, todo el mundo tenía comida, no tenía necesidad de robar, no mentir, ni cosa parecida. Ahora, esa trilogía del Amayuya, Maquella, Masúa, hay duda de que haya habido en el Tahuantinsuyo. Puede ser que los españoles llegaron e impusieron eso, o puede ser que hubo esa trilogía, y por eso es que los indios se guiaban por eso, ¿no? Ahora, la palabra indio no cuaja en los jóvenes especialmente. Yo no soy indio, yo soy aymara, yo soy quechua, pero Reinaga toma el momento en que Europa llega a estas tierras y nos llama indios, y con ese nombre nos han
nos han esclavizado durante más de 15 años. Entonces, con ese mismo nombre hay que liberarse, dice, con ese nombre, porque él cuenta en una parte de su vida de que cuando estuvo en la universidad en Sucre, sufría el racismo, ¿no? Sufría el racismo, pero hubo un alumno que le gritó Indio Reinaga y le dolió tanto que parecía que se le clavaba un arpón en el corazón, dice él, y le mete juicio a su amigo y se borra la última palabra de su apellido, es Reinaga, ¿no? Entonces, pero después entiende que no, pues no, que eso del indio tenía que superar. Y por lo que ha sentido en carne propia es que él dice, con ese nombre de indios tenemos que liberarnos. A eso se debe la palabra, la revolución india. ¿Me queda todavía? Ya. Bueno, entonces yo digo a los jóvenes especialmente que lean las obras de Fausto Reinaga, porque fuera de esta revolución india quedan otras obras. Él tiene 33 libros escritos. Los últimos escritos, y por eso también dicen que es la decadencia de Reinaga, deja un poco deja de hablar del indio, pero sí habla a la humanidad, sí habla al mundo, a la tierra, ¿no? Porque entiende que realmente Occidente, con toda su cultura, su filosofía, ha llevado al desastre a nuestro planeta. Hay un libro al que le han criticado harto, que se atreve a decir Sócrates y yo, ¿no? Entonces dicen, pero ya, pues este es un loco, sí, ya se pasó, ¿cómo se va a comparar con Sócrates? Es que él compara América con Grecia, ¿no? No es que él se compara, sino que compara América con Grecia. Es en la parte filosófica. Después hay un otro libro mucho más fuerte que se llama Europa prostituta y asesina, ¿no? Entonces, pero que Europa por eso manda a matarlo, no, al contrario, en las universidades de Alemania han discutido su libro, por ejemplo, la podredumbre criminal del pensamiento europeo, ¿no? Y han estado, por ejemplo, en esa discusión estuvo Manuel Sarkinsian, no sé si vive todavía, es un filósofo que enseña en una universidad de Heidelberg de Alemania. Él juntó a varios intelectuales, a varios sabios de ahí, de Europa, y expuso ese libro. Y quien estaba presente ahí fue justamente el que ha sido vicepresidente, y no sé si de Barrientos. Él llegó todo con los ojos bien abiertos y dijo, don Fausto, su libro hemos discutido en la universidad y qué sé yo. Es una muestrita nomás, un botoncito de muestra, ¿no? Entonces, en Europa sí es conocido Reinaga. Es bastante conocido. Aquí sí le hicieron la muralla del silencio. Y le hicieron la muralla del silencio porque antes de la Revolución India publicó 3 obras, porque fundó el partido, dijo, pero tengo que apuntalar esta fundación del Partido de Indios con algo más concreto, y empieza a hacer una crítica primero a Fernando Díaz de Medina, que era un intelectual muy conocido por sus obras que llevaban nombres aymaras, sus obras, ¿no? Naijama, Tunu, Painoca y qué sé yo. Y escribe Tupac Katari la sirve. Le duele mucho a Reinaga eso. Y bueno, primeramente se documenta quién es Fernando Díaz de Medina, hace una investigación y lo ataca. Su primer libro de ataque se llama El indio y el cholaje boliviano, proceso a Fernando Díaz de Medina. Pero dice, no solo es Fernando Díaz de Medina quien se aprovecha del indio, que él decía, un intelectual lo que tiene que hacer es ser guía de su sociedad. Y estos señores, en vez de ser guía de su sociedad, lo que hacen es menospreciar al indio.
pero sí les sirve el indio para ganar sus premios. Entonces, el segundo libro que escribe es La inteligencia del cholaje boliviano, a todos los intelectuales de Bolivia. Con respeto un poco a Carlos Medinaceli, tal vez a Tamayo y a un Prudencio, un filósofo, dice que murió muy joven. A algunos tiene respeto y no los mete. Pero después de eso empieza a estudiar a los intelectuales de la Argentina, de Argentina a México, y escribe El indio y los escritores de América. Ese ya es la tempestad, es el anuncio de la tempestad. Después de eso sale la revolución india. Entonces, los intelectuales de Bolivia dijeron, este es un loco, ¿qué le pasa? Lo mejor que podemos hacer es no hablar de él. Y ahí se instala la muralla del silencio. No hablan de él. Lo que hace Fernando Díaz de Medina es recoger los libros de la librería, ignoramos si quemó, qué hizo, pero ese libro desapareció rapidito de las librerías. Y La inteligencia del cholaje boliviano también se vendía, pero como eran varios intelectuales, sí hubo uno que juró meterle una faca en el vientre, ¿no? Era Porfirio Díaz Machicao, es que lo trató muy mal en su libro a Porfirio Díaz Machicao. Así vamos cerrando, señora Hilda. Ya, entonces para terminar, lo que especialmente a la juventud me dirijo, que lean la Revolución India, que vean, porque además de ser, porque tenía que ser el manifiesto del partido este libro, pero resultó ser un libro reveladora de la historia del indio, que no enseñan, ni hasta ahora, no enseñan la historia del indio en los colegios. Entonces, una de las causas de este libro. Y la otra es decir que en esta Bolivia habían dos Bolivias, ¿no? Una Bolivia india y otra Bolivia del mestizaje. Y ahora mismo está vigente el libro porque esa situación de las dos Bolivias no ha desaparecido, ¿no? Entonces, habría que la juventud tendría que leer esto, pero a conciencia y conciencia, para entender y criticar, pues, y usar lo que sirve. Agradezco mucho por el espacio que me han dado. Tal vez me extralimitaba un poco, ¿no? En absoluto, gracias, hermana Hilda, que ese es el testimonio a propósito de los 50 años, la de recuperar su obra en un aquí y una ahora. Dice en la primera parte de la Revolución India, Fausto Reinaga, por su parte, la juventud india de Bolivia y de Indoamérica asoma a esta lucha y como la más aplastada y humillada, toma la posición más radical. Fulge inscrita en su frente y en sus puños este imperativo categórico: morir o vencer. Ese es el lenguaje disciplinado, rígido, podemos decir descalzo, de frente a la expresión de Fausto Reinaga. Si está ya conectado nuestro colega, amigo Sergio Barnet, vamos a agradecer su exposición. Muchas gracias por aceptar. Decía esto al inicio, Sergio, tu aceptación. Te presentaba como licenciado en filosofía, egresado en la maestría de filosofía andina y en culturas, también docente y articulista, tienes varios artículos en esto, y también has sido parte coautor de Mapas de Debate 1, el volumen 1. Sergio, tienes 20 minutos, por favor, para tu exposición. Gracias, Solmer. Bien, les agradezco mucho, le agradezco mucho a la Fundación Amáutica Fausto Reinaga y al Centro de Investigaciones Sociales por invitarme a este tan importante evento, ¿no?, de los 50 años de la Revolución India. Me siento muy honrado, además, por estar al lado de figuras tan importantes para el estudio de la obra de Fausto Reinaga, ¿no? Y por ello, no solo te envío un caluroso saludo a ti, Olmer, sino también a Hilda y a Gustavo, a quienes personalmente admiro mucho, los he leído a ambos,
especialmente para este trabajo que Giovanni mencionaba hace un momento. Yo diría que más que la escritura de este importante libro, han sido 50 años de un proceso de revolución india, cuyo fundamento es la propuesta hecha por Fausto Reinaga y que ha sido capaz de articular distintas visiones del mundo indio como del mundo occidental. La lectura de la revolución india es una lectura que no se acaba en las consignas sobre la formación de una política indianista, como algunos han querido ver, ya que la revolución india yo siento que articula una red de relaciones complejas, relaciones sociales, donde he analizado sobre todo las distintas lecturas que han hecho los críticos de Fausto Reinaga sobre sus obras. ¿No? Existen posiciones, como podrán ver en el texto, si lo pueden revisar, existen posiciones tan diversas que hay interpretaciones incluso antagónicas en temas que inicialmente uno creería que no son tan problemáticos. Y así me gustaría empezar con un ejemplo como el caso de los interlocutores de la Revolución India. ¿A quiénes está dirigida esta obra? Es interesante, por ejemplo, el planteamiento de Verushka Alvisuri, para quien Reinaga habría desarrollado una técnica escritural en primera persona que le habría permitido expresar la profundidad psicológica del indio, por lo que ella asume que la Revolución India se constituye en un puente de comunicación entre los indios y los blancos mestizos. Contrariamente, desde la que podríamos llamar una posición indianista militante, la Revolución India más bien apuntaría a golpear, y no es un libro, como menciona Pasa en su texto, no sería un libro para los oídos hipócritas del cholaje. Pero aún más limitado, si vale el término, el mundo de los interlocutores, Silvia Rivera sostiene que más bien la Revolución India está dirigida a los indios, pero solo a los indios letrados, y aquí podríamos poner el ejemplo de Luciano Tapia o Constantino Lima, y no así a las bases comunales, que Rivera llama casi analfabetas y hablantes mayoritariamente de idiomas nativos, ¿no? Entonces, estas delimitaciones que no dejan de ser interesantes, que a partir de Silvia Rivera ya entran a partir del idioma, también afecta el canal de comunicación. Es decir, un autor que mencionaba Hilda hace un momento, Manuel Sarkisian, en uno de sus últimos libros publicado en 2012, considera más bien que la Revolución India, el libro de la Revolución India, es un llamado al genocidio blanco mestizo, ¿no? Sarkisian tiene una cuestionante, si vale el término, sobre la Revolución India. Y él afirma que afortunadamente este llamado al genocidio no fue dirigido a los que leen en español, mejor dicho, fue dirigido a los que leen en español, y no fue dirigido oralmente a los aymaras del altiplano, ¿no? Es decir, aquí ya no hablamos solamente de una delimitación por el idioma, sino también por el canal de comunicación. Si hubiera sido oral y en el idioma aymara, hubiera sido, desde el punto de vista de Sarkisian, evidentemente, terrible en el sentido de que hubiera podido provocar una masacre como similar a la producida por Tupac Katari. Como podemos ver, los interlocutores de Reinaga aumentan o se reducen según la percepción de cada uno de los críticos que lo están leyendo, ¿no? Y cómo interpretan su obra. Y como veremos un poco más adelante, evidentemente no me puedo extender mucho ni explicar todo el trabajo que he hecho, pero sí voy a tocar algunos puntos. Veremos que empezamos con estos problemas de la interlocución, pero vamos a ir abordando temas mucho más profundos y centrales en el pensamiento, como el papel del sujeto indio y la indianidad en la obra de la Revolución India. Además, porque las lecturas sobre su obra tienen anclajes ideológicos, ¿no? Y uno de los trabajos, o lo que yo he podido hacer en este trabajo, es dividir un poco las distintas miradas que se han tenido sobre Reinaga. Hace un momento Hilda decía muy bien cómo existen miradas que podríamos decir positivas, aunque no es un término que me guste del todo, pero también existen miradas que encuentran una decadencia, podemos decir, en Fausto Reinaga, encuentran resentimientos, como vamos a ir viendo muy brevemente. Así, los intelectuales indianistas o neoindianistas
conciben el pensamiento de Reinaga como una herramienta epistemológica de la sociedad boliviana y un instrumento político para la liberación del indio. En este sentido, René Ticona afirma, por ejemplo, que el pensamiento indianista de Fausto Reinaga se ha constituido en el espíritu revolucionario de aymaras y quechuas, convirtiéndose así en praxis política. De esta manera, los indianistas o los neoindianistas lo consideran un ideólogo del indianista, que al decir de Carlos Macusaya, concentra la propuesta de la revolución india se concentraría en 5 puntos centrales. En primer lugar, que fue capaz de develar la contradicción colonial, política y económica que fue causante de las dos Bolivias. Pudo develar al indio como sujeto racializado y por tanto un sujeto inferiorizado a causa de la colonización. Propuso la necesidad de un partido político indio, al mismo tiempo que sus libros, un ejemplo de esto, que ensaya diversas reinterpretaciones de la historia, pero no desde un punto de vista del historiador que pretende ser objetivo, sino con una finalidad política muy clara. Y finalmente, la revolución india se habría establecido como praxis política, ¿no? Como decía anteriormente René Ticona. Pero los indianistas o los neoindianistas no son los únicos que proponen una interpretación de esta obra. Y también existen lecturas, como decía hace un momento, que cuestionan el mérito, ¿no? El de haber abierto la discusión sobre el indio. Aunque no tiene una mirada del todo positiva en el sentido que asume que no solo fueron raciales, sino también demagógicos. Y en esta línea también le sigue Víctor Hugo Cárdenas, ya que también le reconoce a Reinaga el mérito de haber denunciado el racismo y la discriminación en un tiempo donde nadie estaba dispuesto a hacerlo. Aunque Cárdenas considera que Reinaga habría cometido el error epistemológico de reducir la complejidad de la realidad boliviana a una lógica dicotómica y maniquea que solo habría tenido incidencia en minorías reaccionarias desde el punto de vista de Cárdenas, y añadiendo a lo que dice Cárdenas, Fernando Untoja, también catarista, asume o entiende que la revolución india estuvo fundamentada en el resentimiento de Reinaga. Siguen estas líneas de interpretación otros autores, ¿no? Y siguiendo con esta línea del catarismo, podríamos pensar en autores liberales, como el caso de H.C.F. Mansilla, para quien la revolución india adquiere un carácter autoritario porque incita a la confrontación y la violencia. Además, ve en Reinaga una especie de filósofo, bueno, en realidad lo ve como un filósofo posmoderno, ya que es, no sé si es uno de los primeros en Bolivia, pero por lo menos así lo asume Mansilla, porque inaugura un relativismo de los valores a partir del cual fundamenta su proyecto político, ¿no? Y este fundamento estaría en su propia vivencia existencial, ¿no? Y esto le habría llevado, según Mansilla, a que Reinaga asuma la violencia como un derecho propio, menospreciando lo diverso, inferiorizando lo no indio, a fin de poner todo este panorama en un juego de suma cero en el ámbito político. Pero además de estas interpretaciones, que muy bien Hilda también las ha mencionado, también existen otras lecturas, como en el caso de Esteban Ticona, quien estaba la anterior semana, quien ve en Reinaga a un pensador decolonial, ¿no? Ticona concibe el pensamiento del filósofo indio como un pensamiento fronterizo, que es un término, entiendo, acuñado por Walter Miñolo, porque se posiciona críticamente en el corazón, podríamos decir, de dos tradiciones, sin pertenecer propiamente a ninguna de ellas. Es decir, Reinaga, como sostiene Ticona, habría pensado en quechua y habría escrito en español, pudiendo sintetizar lo indio con lo occidental, ¿no? Y a diferencia de Mansilla, por ejemplo, para Esteban Ticona, el fundamento de la obra, que es su propia experiencia, pero a diferencia de la mirada que tiene Mansilla, habría tenido el mérito de que a partir de esta experiencia pudo quebrar el sistema dominante desde 3 aspectos. Es decir, Reinaga pudo comprender la colonialidad que experimentó en carne propia, lo que le habría permitido ahondar en las relaciones coloniales, no solo de Latinoamérica, sino del mundo.
De ahí los ejemplos que muchas veces toma sobre el poder negro. Es decir, fue capaz de elaborar una lectura, dice Ticona, desde lo local hacia lo mundial, ¿no? Y esto precisamente se da en el momento en el que hay el tránsito del indianismo al amautismo, ¿no? Al pensamiento amautico, como decía hace un momento Hilda. Otro segundo aspecto que resalta Esteban Ticona es la concentración de un programa político indianista, pero con un alcance que tiene pretensiones de universalidad. Y un tercer punto sería que habría podido elaborar un método de conocimiento libertario para superar el colonialismo interno de lo que él mismo ha llamado las dos Bolivias. Y aquí, hablando de este colonialismo interno, no quisiera mencionarlo mucho porque evidentemente va a hablar en un momento, es Gustavo Cruz, quien habla, además del colonialismo interno, habla de un colonialismo intelectual, ¿no? Un colonialismo intelectual, mental o ideológico, cuyo proceso de liberación, como sostiene Cruz, sería primero de las ideas y luego la revolución se haría de manera social, ¿no? Entendido como una propuesta racional para empezar a pensar el mundo con cabeza propia. En esto Gustavo Cruz, por ejemplo, tiene coincidencias con la posición de Pedro Portugal respecto a que el discurso de Reinaga no es un discurso meramente pasional, sino es un discurso racional de demolición de ideas. Esta revolución de ideas, que también toma Fabiola Escárzaga, que es otra de las autoras que ha trabajado Reinaga en algunos textos, habría estado, según ella, dirigida a reindianizar a los indios, ¿no? Es decir, aquellos que perdieron sus raíces indias, para provocar en ellos un retorno a la cultura y a su identidad que el mismo Reinaga habría experimentado, ¿no? Fabiola Escárzaga en algún momento muestra que Reinaga se desindianiza en ese momento preciso que decía Hilda hace un momento, cuando enjuicia a una persona que lo llama indio, ¿no? Pero luego en todo este proceso de descolonización, podríamos decir, porque es un proceso largo y muy complejo, que se puede ver en las obras, hay un momento en que empieza a reindianizarse desde la perspectiva de Escárzaga. Por ello, se resalta, creo, a lo largo de estos autores, la experiencia autobiográfica de Reinaga en sus obras, no solo en la Revolución India, sino desde Mitayos y Anaconas hasta sus últimos libros. Porque de esta manera él ha demostrado en carne propia, como decía hace un momento, de qué manera la violencia del colonialismo funciona tanto de manera implícita como de manera explícita. La Revolución India develó las prácticas colonizadoras, o devela, mejor dicho, las prácticas colonizadoras de la sociedad boliviana, las cuales le permitieron al escritor indio articular prácticas descolonizadoras. Por lo que no cabe duda que Fausto Reinaga estuvo en constante discusión con el contexto colonial racializado, podríamos decir, que le tocó vivir. Sin lugar a dudas, es uno de los críticos más ácidos del colonialismo republicano y también colonial, pero siento que es mucho más fuerte con su contemporaneidad. Es un ideólogo del indianismo, en eso yo estoy completamente de acuerdo, pero también un ideólogo de la liberación que él mismo experimentó en carne propia. Su gran cantidad de obras, su gran cantidad de libros es un testimonio de ello. Porque el camino hacia la Revolución India y que él siguió después hacia el pensamiento amáutico está marcado por rupturas. Y esto, bueno, se puede ver en el trabajo que he escrito sobre la periodización de sus obras. Existen muchas lecturas sobre la periodización que evidencian estas rupturas que él mismo ha evidenciado en sus libros y que ha llamado como crisis de conciencia. Y estas mismas rupturas son existenciales que lo acorralaron en determinados momentos en profundos nihilismos, podríamos decir profundos nihilismos, pero que llegó a superar con un arduo trabajo reflexivo que lo llevó a perspectivas epistemológicas e ideológicas diferentes, nuevas, podríamos decir, ¿no? Y esto posibilitó este tránsito hacia el indianismo y luego al pensamiento amáutico. Por estos motivos, y con esto me gustaría finalizar, el pensamiento de Fausto Reinaga ha dejado a su paso muchas opiniones encontradas, y eso lo evidencian
la mayoría de sus críticos, que existen muchos muy diversos. Y como decías al principio de la exposición, incluso que plantean posiciones antagónicas sobre temas que parecieran incluso no ser muy problemáticos. Pero la naturaleza de sus escritos, y eso es indudable, ha desenmascarado la hipocresía de una sociedad que no quiere verse a sí misma. En nuestros días, más que nunca, su obra creo yo que es muy importante porque su voz abre una veta de comprensión para poder mirarnos a través de ese cristal de nuestros prejuicios. Y esos prejuicios que creo que tanto daño nos hacen como sociedad y también como individuos. Gracias, Olmer. A ti las gracias, estimado Sergio, por ser parte de este ciclo, alimentar en nuestras discusiones a 50 años de la Revolución India. Te agradezco y voy a pasar a presentar a Gustavo. Él es parte del texto que editó la Fundación Amáutica Fausto Reinaga. Gracias por aceptar también ser parte, estimado Gustavo Cruz. Colla Omahuaca, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gustavo es investigador del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, docente investigador de la Universidad Nacional de Jujuy, por supuesto en Argentina. Es autor del libro Los senderos de Fausto Reinaga, Filosofía de un pensamiento indio, publicado el año 2013. Estimado Gustavo, te cedemos la palabra. Si activas tu micrófono, estás al aire en este momento. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. ¿Se me escucha? Te escuchamos, estimado Gustavo. Muchas gracias, doña Hilda, al hermano que recién presentó y a todos los que están presentes en este espacio. Bien, tengo 20 minutos. Voy a ser breve. Una cuestión fundamental que todos creo que compartimos es que todo texto es leído de un modo especial, particular, de acuerdo al contexto desde el cual es leído y asumido, que es en mi caso, un texto que además de leer, asumí como parte central de mi modo de pararme en el mundo. Y yo leo el texto a partir de una experiencia que es la del norte, del sur del Collasuyo, digámoslo en términos como nos enseña el indianismo, es decir, de una región donde también el indio es mayoría, a pesar de que las fronteras estatales nacionales han hecho de un esfuerzo histórico y basado en genocidios de construir un Estado argentino blanco y europeo. Pues todos creo que ya conocen la experiencia argentina y todas las grandes fronteras de sur, este y oeste son aún de mayoría india, aunque esa mayoría no esté asumida y sea negada por muchos. O sea, yo hablo desde esta experiencia. No hablo desde el puerto de Buenos Aires ni desde la pampa gringa, como se suele nombrar aquí. Lo otro, en estos 50 años, creo que ya llevo más de 10 años leyendo, releyendo, intentando no solamente comprender en ideas, sino en las prácticas anticoloniales contemporáneas la obra de don Fausto. Me atrevería a señalar algunos desplazamientos que hubieron desde 1970 hasta hoy, que hacen que el texto La Revolución India siga teniendo vigencias y a la vez presenten
desafíos de rediscutir, repensar algunas cuestiones. Una primera idea es que concibo al texto La Revolución India como la máxima expresión del pensamiento moderno indio de nuestra región del Collasuyo. Entonces quiero argumentar centralmente la idea de que es un texto moderno, expresa el pensamiento de la modernidad asumida por un sujeto, el sujeto indio, que disputa la modernidad. Recién el compañero que me antecedió hizo alusiones interesantes a algunos autores. Uno de ellos es Mansilla, que efectivamente lo sitúa el discurso de Reinaga como parte de una especie de posmodernidad o de antimodernidad o de no modernidad, que es un modo bastante clásico de leer los procesos, bastante clásico, eurocéntrico de leer los procesos de nuestros territorios, que es situar a los indios del lado no moderno. En mi perspectiva, justamente la propuesta indianista contiene el corazón de la disputa por un tipo de modernidad no imperialista, no racista. Esto lo voy a argumentar a lo largo de la exposición. En ese sentido, quiero resaltar también la adopción que hizo Fausto del nombre Fausto. Bien sabido está que José Félix es su nombre oprobioso de bautismo, que él mismo lo va a mencionar así, que él va a desechar en su juventud y va a asumir el nombre de Fausto. Hay un texto de un marxista negro norteamericano que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire, Marshall Berman, que tiene esta afirmación sobre el nombre de Fausto. Desde que existe una cultura moderna, la figura de Fausto ha sido uno de sus héroes culturales. Aunque la figura de Fausto ha tomado muchas formas, prácticamente siempre es un muchacho de pelo largo o un intelectual inconformista o un personaje marginal y sospechoso. En todas las versiones, también la tragedia o la comedia se produce cuando Fausto pierde el control de las energías de su mente, que entonces pasan a adquirir una vida propia, dinámica y altamente explosiva. Fausto expresa la tragedia del desarrollo. Es una tragedia a la que nadie quiere enfrentarse, pero que todos continúan poniendo una y otra vez en escena. Este texto alude al nombre de Fausto. Cuando, gracias a un amigo filósofo cochabambino, Mauricio Gil me lo indicó en relación a Fausto Reinaga, me pareció sumamente pertinente, porque Fausto, el Fausto indio, Fausto Reinaga expresa, es el espejo de la tragedia del desarrollo moderno en nuestros territorios. Y cuando digo tragedia no lo digo solo en el sentido negativo del término, sino como una experiencia inevitable en la cual estamos aún en disputa hoy. Una cuestión central que creo nos obliga a releer el texto de Fausto es el siguiente desplazamiento. Desde el fracaso de las revoluciones mestizas de la década del 50, que es bajo ese efecto histórico desde el cual Fausto Reinaga escribe la Revolución India. El indianismo es producto del fracaso de la Revolución Nacional del 52. Luego Fausto va a tener un análisis más amplio sobre las revoluciones mestizas, que él va a llamar, por ejemplo, la mexicana, que es una revolución modélica,
y luego la del MNR boliviano, hoy estamos en un momento de reacomodo de lo que se llamó la Revolución Cultural Indígena Plurinacional o la Revolución Nacional Popular Indígena, que recientemente ha retomado los cauces democráticos en Bolivia. Y que desde afuera, desde de Bolivia, desde Jujuy en particular, seguimos y leemos y aprendemos centralmente. Esa es la experiencia contemporánea de un Estado plurinacional se ha convertido en el gran impulsor de apuestas anticoloniales y proyectos políticos en diferentes regiones, como aquí en Jujuy, Argentina. Ahora, el texto de la Revolución India es pensado para radicalizar, profundizar, realizar la agenda que las revoluciones mestizas no concretaron. Por eso una revolución india y por eso la sospecha de Fausto de que lo que él categoriza como mestizaje, el mestizaje o el cholaje blanco mestizo, como experimento o apuesta social, contiene un fracaso inevitable. Creo que esa lucidez que tuvo, tiene que ser repensada hoy frente a las nuevas experiencias que tenemos en nuestra región. Sobre todo porque la Revolución India es un libro incómodo, puede ser usado para legitimar experiencias como las actuales de un Estado plurinacional, pero también puede ser usado justamente para mostrar los límites de lo que para muchos críticos desde el indianismo consideran es aún una experiencia indigenista. Con lo cual, el nuevo contexto nos permite recuperar una de las líneas más lúcidas que ha propuesto Fausto Reinaga, que es problematizar, poner como eje de adversario no solo al mundo blanco, mestizo, racista, sino la versión indigenista de ese mundo, que también es racista, pero tiene un racismo que tiene características más esquivas, más oscuras y por eso muchas veces más seductoras para nuestras grandes mayorías. Otro punto que quiero destacar es que tiene que ver con los modos de comprender la trágica y a la vez imponente historia, epopeya, como dice Fausto, de nuestro pasado, es la comprensión de la etapa preamericana. La Revolución India es un texto que se sitúa ante un gran elogio y una interpretación positiva del Incario. Entonces, la idea de que el sistema estatal del Inca fue el primer Estado socialista del mundo, es una idea fuertísima de Fausto, hoy es difícilmente aceptada o difícilmente recoge la adhesión, incluso y sobre todo, diría, de indianistas y cataristas. Hoy se entiende que el Incario forma parte de un sistema opresor que antecedió a la conquista española. Entonces, ahí yo tengo un interrogante importante que es que además de los aportes inevitables que vienen de las investigaciones antropológicas, historiográficas, arqueológicas, sucedió algo políticamente que nos conduce a tener cierta distancia respecto a la Revolución India en su valoración del Incario. Eso, ¿qué es lo que le ocurrió? No logro todavía tener una claridad, sobre todo en el orden político de lo que haya sucedido para este desplazamiento. Otro desplazamiento central, entiendo, es que la Revolución India
hace pie en un conjunto de conceptos, de racionalidades, que Fausto, con el esfuerzo de distinguirse y de enfrentar al marxismo colonial o al marxismo eurocéntrico, va a nominar como culturas, pueblos, naciones, civilizaciones y raza india. Todo esto declinado en singular. Es la civilización india, la cultura india, y no las en plural, como hoy se estila. Entonces, de todos estos conceptos, la centralidad de la idea del indio como raza, la noción racial de lo indio, ha sido el eje de discusión frente al cual se ha producido un claro desplazamiento desde la afirmación racial del indio hacia la afirmación nacional. Y ahí surge un concepto que ha adquirido su legitimidad académica, que es el de étnico, y como muy bien señalaba doña Hilda, Fausto tuvo una claridad para señalar su rechazo al concepto de étnico, de etnia, en cuanto él, en la década del 70, hay que decirlo, percibía una estrategia de despolitización de los sujetos afirmados como indios. Es decir, concebir al indio como etnia era quitarle la capacidad, la potencia política, que él sí encuentra en el concepto de raza, pero no solo el de raza. Bien, entonces, este desplazamiento de lo racial a lo nacional, evidentemente no quiere decir que el fenómeno del racismo esté ni de cerca superado. En todo caso, hay un rearticulado de proyectos racistas, blanquizantes, de un indigenismo blanquizante que forma parte de las estructuras coloniales de los estados-naciones, como el argentino, y yo sospecho, por lo que uno lee, por lo que uno se acerca, aún del Estado plurinacional boliviano. Un interrogante surge aquí ¿es posible un indianismo post-racial que abandone el concepto de raza? Creo que hay varios aportes de una nueva intelectualidad empieza a rondar el problema y hace sugerencias de superación, aunque el término nuevamente se nos reinstala, muy señalada por diferentes autores contemporáneos, que es el desplazamiento del sujeto desde el sujeto campesino, del indio campesino, a lo que hoy podríamos llamar el sujeto indio urbano. En ese sentido, algunos de los jóvenes indianistas o neoindianistas, como Pablo Velázquez, a quien reconozco que leo y me es una lectura muy sugerente de sus críticas, afirma de que la revolución india fue escrita para el campesinado y que hoy la revolución india es leída por una mayoría de indios urbanos. Entonces, esta cuestión que planteaba el compañero antecesor sobre el destinatario, hacia quién va dirigida la revolución india. Lo que uno puede constatar, mi propia experiencia es una de ellas, pero la de jóvenes y mujeres indianistas de esta región, es que el texto de la revolución india adquiere una especial potencia cuando se los lee desde las experiencias de marginalidad o semi-marginalidad urbanas. Con lo cual, la creciente e inevitable para ese proceso de urbanización con un relativo ascenso social de los hijos, de los que fuimos hijos de campesinos, conducen a que surja esta nueva especie de clase media india,
algunos le llaman las nuevas burguesías, por ejemplo, el tema de la burguesía aymara, como sujeto central de disputa, ya no solo política, sino económica, en la construcción de las experiencias históricas nuestras. Este es un elemento de desplazamiento muy, muy fundamental. Otro desplazamiento que percibo es de que en el texto de la década de 70 se plantea como centralmente crítico de Occidente. Acá la figura en el lenguaje y el símbolo central es el Occidente como una especie de maquinaria racista destinada a destruir la humanidad. Por eso el indianismo, y tal vez lo dijeron en la sesión anterior, en los 70 está situado dentro de un tercer mundismo que hace clara gesto de alianza estratégica con los pueblos no occidentales del mundo, y en particular los negros. El poder negro y el poder indio son dos ecos que se retroalimentan, aunque también Fausto Reinaga tuvo en claro el poder amarillo, diríamos, estéticamente. Con lo cual acá hay un desplazamiento importante, que es China instalada como nueva potencia mundial. ¿Cómo leer el desplazamiento de la crisis del eje capitalista occidental hoy en manos de un Estados Unidos bastante patética en sus experiencias democráticas, como recientemente lo estamos viendo con Trump negando los resultados de las elecciones, lo cual nos recuerda a otras negaciones cercanas de resultados de elecciones? Pero hay un desplazamiento hacia el eje asiático, y el interrogante sobre si el capitalismo forma parte exclusivamente de Occidente, o hay experiencias capitalistas no occidentales que harían viable transformaciones sociales humanizadas, que es la tesis de cierto catarismo procapitalista, el de Fernando Untoja, por ejemplo. En ese punto, creo que el esfuerzo que tiene la revolución india de Reinaga en poner como eje el comunitarismo y el socialismo, un socialismo indio, no pueden perderse como brújula ante una especie de claudicación de ciertos sectores indios ante el capitalismo. Estoy en hora, así que llego hasta ahí. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Entramos a la última parte de este ciclo de seminarios. Gustavo, quería dejarte para ti una pregunta, que nos puedas hacer una aproximación entre el poder indio y el poder negro. ¿Cómo lo plantea Fausto Reinaga? ¿Desde dónde trabaja Fausto Reinaga el poder negro? Nosotros desde Bolivia, etnográficamente, de una presencia afrodescendiente no es una mayoría. ¿Qué nos puedes tú decir al respecto de esta construcción de poder indio y poder negro, Gustavo? Lo primero quiero señalar la importancia del texto de, ahí estoy buscando el dato, de Elena Oliva, La negritud, el indianismo y sus intelectuales, Aimé César y Fausto Reinaga. Es una tesis de maestría publicada el año 2014 de una mujer chilena, una investigadora chilena, que creo plantea, es una de las primeras en plantear la centralidad de esta cuestión del poder negro y el poder indio, aunque ella tal vez va a otros enclaves, no tanto al del poder negro, ¿no? Pero quiero reconocer en este trabajo de Elena Oliva un antecedente muy importante del cual todos tomamos algo, yo también tomé.
Yo dividiría brevemente en dos elementos la respuesta. En los estudios que hice de los textos publicados de Fausto, hay ciertas alusiones, sobre todo en los textos pre-indianistas, en la etapa que él llamaba como nacionalista o marxista, alusiones un tanto negativas sobre el negro en Bolivia. Él no las utiliza centralmente, pero hace alusiones como, por ejemplo, a caras negroides de ciertos políticos como un modo de descalificar. Y eso a mí me llamó poderosamente la atención porque en ningún sentido es la posición que va a tener al respecto y el reconocimiento que va a tener sobre la centralidad del negro como sujeto antioccidental y en particular dos experiencias de descolonización negra, que es la de Frantz Fanon, que va a utilizar centralmente, pero sobre todo las de los intelectuales del poder negro de Estados Unidos. Cuando yo inicié afirmando de que la revolución india es el pensamiento, tal vez la máxima expresión del pensamiento moderno, tiene que ver con esta idea de que Reinaga, Fausto, encuentra en la tesis de los Pantera Negra en Estados Unidos el interlocutor que expresa la posibilidad y la necesidad de enfrentar a la estructura racista con la cual se ha construido el capitalismo occidental moderno. Entonces, ahí creo que hay, e incluso diría un poquito más, ¿no? Pero eso es para cuando Reinaga lee a los intelectuales de la Pantera Negra, asume y dice, lo que ellos dicen como negro es lo que yo digo como indio, como sujeto político. Incluso queda abierta otra cuestión que es la traducción que habría habido del manifiesto del Partido Indio de Bolivia por parte de los Pantera Negra. Eso está documentado en algunas cartas. No logré aún constatar que esté realizada la traducción. Ese es un campo abierto de trabajo y de investigación y que tal vez las nuevas generaciones de panteras negras, que las hay, ¿verdad? Así como hay nuevas generaciones de indianistas, que en Estados Unidos las hay, tal vez puedan echarnos luz sobre ese cruce que hubo entre el poder indio y el poder negro. Una cosa más quiero decir, es muy fácil situar estos discursos como racismo invertido, o lo que comentó recién el compañero que dice Sarkisian sobre propuestas de neo genocidios blancos. Ese es, me parece, una especie de... Es lo mismo que decir que el feminismo forma parte de el machismo invertido, que el marxismo es burguesía invertida. O sea, es un argumento de poco alcance, y ante esto siempre aparece, por esto lo menciono. Tenemos una pregunta de las personas que nos siguen, a quienes agradecemos por su participación y actividad. Giovanna Moya pregunta, y la dirijo a ti porque creo que va a tener coherencia por tu participación desde el exterior. ¿Cuál es la lectura, dice Giovanna Moya, que tienen en relación a la adhesión al pensamiento indianista de un gran número de residentes bolivianos en el exterior, donde es fundamental la obra de Reinaga? ¿Cuál es tu opinión? Mira, en el 2014 se publicó lo que, a mi entender, no sé, doña Hilda sabe más al respecto, fue la primera edición no boliviana de la Revolución India. Se realizó acá en Argentina
y fue llevada adelante por diversas organizaciones indianistas radicadas en Buenos Aires, en Córdoba, acá en Jujuy, que se nuclearon para este proyecto. ¿Por qué la centralidad? Y en este caso te diría que somos generaciones que son migrantes, algunos migrantes quechuas, aymaras en Argentina, pero otros provienen de los pueblos originarios de estas regiones, de los pueblos indios, mejor, antes que originarios, que confluyen en el indianismo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacemos? No tengo duda de que Reinaga se convirtió en el gran intérprete de nuestro conflicto colonial. Fue quien nos dio palabras, sentimientos y sobre todo argumentos para pensarnos y mostrar y salir de la cárcel de la blanquitud y del mestizaje. Creo que en ese sentido es un texto profundamente, aún hoy lo sigue siendo, liberador de los sujetos que nos hemos pasado por las instancias de mestización y blanquitud, como fueron las escuelas que en Argentina son muy poderosas. Entonces, creo que eso explica la vigencia y la centralidad de este texto en contextos no bolivianos. Gracias, Gustavo. Voy a dirigir ahora a Sergio. Es una pregunta de Liliana Zuluaga. Pregunta ella, ¿se podría explayar sobre la interpretación que atribuye el indianismo a la Revolución India como un genocidio blanco mestizo o algo similar? Estimado Sergio. Esta mirada sobre la Revolución India como un genocidio desde este autor, Manuel Sarkisians, porque Manuel Sarkisians, bueno, es un politólogo e historiador alemán que estuvo muy interesado por los movimientos de Latinoamérica, en México, Perú y Bolivia particularmente, y llegó a tener una relación cercana con Fausto Reinaga. Entiendo que no lo llegó a conocer personalmente, pero sí compartieron cartas, y en algún momento Fausto le planteó lo que él denominó una polémica filosófica, ¿no? Querían llevar a cabo un debate. Incluso en uno de sus libros, Sócrates y yo, Fausto coloca una carta de Sarkisians donde le afirma que había traducido la Revolución India al alemán, ¿no? Esto como una pequeña introducción de quien afirma esto sobre el genocidio. Y esto porque para Sarkisians, a Reinaga no le habría interesado integrar a las minorías mestizas a la Revolución India, ¿no? Ni consolidar una nación plural y diversa, ¿no? Un poco lo que en su momento decía Gustavo respecto a lo de Mansilla y esta mirada. Yo siento que Mansilla, en la mayoría de sus lecturas, por ejemplo, siempre hace la división entre lo premoderno y lo moderno, ¿no? Y entre lo premoderno siempre están los indios, los campesinos. Y claro, en lo moderno está la democracia, la pluralidad, el aprecio por lo diverso, por todo lo que se entiende como políticamente correcto, ¿no? Yo siento que este autor Sarkisians está haciendo una mirada similar respecto a la Revolución India, ¿no? Para él, Reinaga no quiso consolidar una nación plural, y por ello el objetivo del indianismo para Sarkisians habría estado dirigido a sepultar la Bolivia alienada, como el mismo Sarkisians la denomina. Por ello, concluye que el proyecto indianista habría buscado entonces arrebatarle el poder a las élites blanco-mestizas, ¿no? Y este aspecto no solo le habría dado un tono radical a la propuesta del indianismo, de la Revolución India, sino que habría llevado a Reinaga a dimensiones profundamente racistas, ¿no? Como sostiene Sarkisians, ¿no? Y entonces, cuando él hace la lectura, que, como les digo, en Sócrates y yo, al parecer incluso hace la traducción al alemán,
él queda profundamente preocupado y aliviado por un lado, porque él sentía que esta radicalidad de la revolución india podría haber producido un genocidio en Bolivia, ¿no? Y él dice, afortunadamente, no fue escrito en español, y fue además escrito, porque si hubiera sido oral, la transmisión hubiera sido oral en algún idioma autóctono, en Aymara, hubiera producido un genocidio, ¿no? Un genocidio por parte de los indios a los blancos mestizos, ¿no? Y esto se fundamentaría, como digo, por la radicalidad que Sarkisian se estaría viendo respecto a la propuesta como tal de la revolución india. Gracias. Gracias, Sergio. Voy a conducir una pregunta a la hermana Hilda. Son las preguntas que nos hacen los asistentes, a quienes una vez más agradecemos por seguirnos. Catherine Maquera pregunta, ella dice, me gustaría saber cómo identifica desde su experiencia en los años las dos Bolivias en la actualidad y cuál es el protagonismo de los indios en la política actualmente. Quisiera aclarar un poquito sobre Sarkisian primero y después le contesto la pregunta. Sí se conocieron con Sarkisian Reinaga. Llegó al hotel, se alojó en el Hotel Sucre que existía en el Prado y ahí reunió a todos los dirigentes mestizos e indios a la hora del almuerzo. Les invitaba un almuerzo suculento ahí y a preguntarles y a, como vulgarmente diríamos, a sonsacarles, ¿no? Cosas que algunos de los indios odiaban a Reinaga y algunos mestizos mucho más. Pero eso de que Reinaga quería limpiar a Bolivia del blanco mestizo, esa es una mentira. Mentira. Incluso últimamente, hace 3 o 4 años atrás, uno de esos jóvenes escribió, no me acuerdo, son 3 libros creo que ha escrito, y viene y me interpela y me dice, ¿sabes qué? Voy a atacar a Reinaga. Atácalo, pues le dije. Entonces, pero es que yo tengo que atacarle, ¿sabes por qué? Porque hemos recibido como indios una traición de él. ¿Por qué? ¿Por qué traición? Le dije. Porque él defiende a la Bolivia y nosotros queremos que sea colla suyo. Y tiene que irse el blanquito y el mestizo detrás de los que han sido sus padres, pues. Y le dije, pues, estás mal. El mestizo que ha nacido acá, por mucho que haya sido hijo de español, ya es de esta tierra, hijo de esta tierra. ¿Vas a degollar a ese? ¿Qué vas a hacer? No, entonces no puede ser que siempre el indio sufre discriminación, sufre traición del cara mestizo. Bueno, esas cosas podemos discutirlas todo lo que quieras, pero ¿dónde, en qué lugar Reinaga dice que tienes que matar a ese blanco, a ese mestizo, si es parte de Bolivia? Entonces no supo responderme, pero creo que escribió el libro. Entonces, una mala interpretación. Reinaga, él no quería que se degolle al blanco ni al mestizo. Es más, dice, el pensamiento no es color de piel. El pensamiento está acá adentro. Y logra en una de sus, no sé en qué libro, lo que dice es, el destino de Bolivia va a ser conducido por aquel hombre que sea indio, que sea mestizo o que sea descendiente de blancos, que dé mejor oportunidad
para la vida misma de Bolivia, para la grandeza de Bolivia. Yo no quiero que se mate al mestizo ni cosa parecida. Bueno, con Sarkisian tuvieron una discusión y Fausto Reinaga le propuso un debate, una polémica. Él aceptó, hay cartas, aceptó, pero después se despidió del aeropuerto y le dijo, en otra que venga o lo invito yo a Alemania para que sostengamos la polémica. Por ahora me tengo que ir, ¿no? Ahí quedó. Está publicada, las dos cartas están publicadas en Socrates precisamente. Entonces hay una mala interpretación en ese aspecto. Reinaga no quería matar a los blancos mestizos. Muy posible que no es que muy posible. Es cierto que la Revolución India, con su lenguaje tan fuerte que ha escrito, era para sacudir la conciencia del indio, para que se ponga de pie. Pero de ahí a que él diga, ya maten a esos, no, están muy equivocados. Repítame la pregunta, por favor. Sobre las dos Bolivias y la participación del indio en la política hoy. Hay que lamentar que la participación del indio ha sido mala. Mala porque lamentablemente el indio no estaba preparado para llegar al poder y le dieron a que dirija, digamos, una organización, pero él no sabía nada de eso y le ponen un asesor. ¿Y quién es el asesor? El blanco o el mestizo. Y ha sido mal asesorado. Y muy posible también que el mismo indio, después de tanta miseria, de pronto se ve con poder y entró pues la corrupción, ¿no? Entonces, pero lo que Reinaga propone de las dos Bolivias sigue vigente, lamentablemente. Estamos viendo cómo está Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz no se ha despojado del racismo, no se ha despojado. Pero hay que leer, alguien dijo también en medio de los intelectuales que leyeron la Revolución India, este libro, le dijo a Reinaga, llévate ese libro, porque ese libro hay que leerlo con pinzas, quema, le dijo. No lo terminó de leer. Es que no les gustó el lenguaje. Pero Reinaga en ningún momento dijo, maten a los caras, ahorquen a los caras, eso no. Al contrario, dice, el mestizo, ¿qué es lo que tiene? El indio tiene cultura, tiene lenguaje, tiene filosofía. El mestizo, ¿qué tiene? Es copia de una filosofía ajena a él, es copia de una política ajena a él, es copia de copia, en Bolivia especialmente, dice. ¿No? Es eso lo que dice. Y invita al cholaje, al mestizaje, al cholaje que llamaba él en su primera época, al mestizaje, invita a que vean de dónde viene el indio y que retome sus raíces. Porque al final de cuentas el mestizo nacido en esta tierra, de madre o no india, o de padre indio tal vez, pero la sangre ya no. En la cuestión del racismo, esto que decimos que fue una sociedad tan justa, tan cabal, ¿por qué no? El mestizo no se pone la mano al pecho y dice, oye, yo puedo vivir mejor. Y se dan el abrazo con el indio. No, yo no digo que al mestizo lo maten. ¿Para qué? El mestizo tiene que darse cuenta de que lo que el indio propone es una cosa justa para él. Nosotros no queremos que el mestizo ni el blanco se vaya de acá, porque por el mismo hecho de que ha nacido en estas breñas, el gringo más gringo que viene de Europa se siente indio, decía.
Muchas gracias, señora Hilda. De este modo, damos cierre, culminamos este seminario, Interpretaciones de la obra de Fausto Reinaga, limitaciones y vigencias. Bueno, invito a Gustavo Cruz, a que puedas despedirte, por favor, y recibe un agradecimiento del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia en conjunto con la Fundación Amáutica Fausto Reinaga. Tus palabras de despedida, Gustavo. Dentro de los procesos actuales se abra este espacio y nos den a las voces diversas, plurales, y un lugar. Agradezco de corazón. Solamente comentar que en la historia de la interpretación de la obra de don Fausto hay dos textos que no han sido publicados aún, y tal vez, doña Hilda, podamos ver con los autores de publicar, porque forma parte de nuestra historia, que es el texto de Eduardo Quilibarda Camargo, Fausto Reinaga, Bases para una Filosofía Nacional, que usted misma me hizo conocer en su biblioteca, que fue la primera tesis hecha en una universidad y que fue bloqueada, no fue defendida. He conocido al autor, vive en Villazón. Y el otro texto de Emilio Herrera Atora, América, India y Occidente, que por lo que sé tampoco pudo ser defendida en la Universidad Técnica de Oruro. El primero del año 86, el segundo del año 87. No somos los primeros que estamos leyendo Fausto en la universidad. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Gustavo. Sergio Barnett, de igual modo te agradecemos muy sinceramente por haber aceptado a nuestra invitación. Tus palabras de despedida. Gracias a ti, Olmer, gracias a Hilda y a Gustavo. Me siento, como dije al principio, muy honrado de estar al lado de estos dos personajes que grandes conocedores del pensamiento de Reinaga, ¿no? Yo me siento aún en pleno camino de conocer la obra de Reinaga, el trabajo que hice en el CIS, más que leer a Reinaga, lo que hice leer a los críticos y tratar de armar el debate, de hecho los mapas de debate sobre la obra de Reinaga. Y creo que es un trabajo, el pensamiento de Reinaga es un trabajo inacabado, hay muchas vetas. Hoy en día yo estoy trabajando nuevamente sobre Reinaga, sobre el problema de la memoria en los relatos autobiográficos e históricos de Reinaga, que es algo que me interesa. Pero bueno, eso ya es tema de otro tipo de investigación, pero por ahora te agradezco mucho, agradezco este espacio y creo que animo a todos los que están presentes a que se animen a leer este autor, se animen a leer a los críticos, porque como hemos visto a lo largo de estos programas que estamos viendo, de estos seminarios y el que falta el viernes, hay muchas vetas de discusión sobre la obra de Reinaga. Gracias, Olmer. A ti nuevamente las gracias, Sergio. Señora Hilda, por favor, sus palabras de despedida. Bueno, agradezco a Gustavo, agradezco a Sergio y ojalá que podamos hacer más seminarios sobre el pensamiento de Reinaga, porque hay mucho que explorar todavía. Y como Gustavo mencionaba, dos trabajos de dos jóvenes en esa época que quisieron, eran estudiantes y quisieron como para su grado de licenciatura quisieron hacer esos trabajos, no les aceptaron, pues lógicamente. Es como dice un muchacho, claro, ahora ya debe ser persona mayor, de Eduardo Quilibarda, y el otro es de Oruro. Uno es de Villazón y el otro es de Oruro, que también ya debe ser mayor ahora, ¿no? Bueno, se frustraron los jóvenes porque no les aceptaron las tesis. Como dice, quizá podamos publicar esas tesis más adelante. Agradezco mucho el espacio que nos han dado para hablar del pensamiento de Reinaga
a Giovanni Samanamud, a usted, a los técnicos, al CIS, a Lien Zíos, me acuerdo su nombre, ¿o no? Bueno, yo les agradezco mucho. Agradezco bastante también a Gustavo y es la primera vez que estoy sentada ante dos personajes, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes. A usted, señora Hilda. Dice Luis Valcárcel en el prólogo, en todos sus libros sobre Fausto Reynaga, y en este volcán muy en particular, haciendo referencia a la Revolución India, sostiene que no hay otro camino que la Revolución India. Solo ella salvará a Bolivia con sus millones de indios, con su mayoría de indios, un pueblo orgullosamente indio. Agradecemos por su asistencia a nombre del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, como lo dijimos en conjunto con la Fundación Amáutica Fausto Reynaga. Invitamos para el viernes 27 a horas 15 con el tema Desafíos de la mujer india dentro de la política. Van a acompañarnos Magali Bianca, Nina Brisa, Rosalía Castellón, Angria Miranda y en compañía de la señora Hilda Reynaga. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nos despedimos de esta manera. El hombre es tierra que piensa. Y su misión, es decir, en vez de decir el viento y matar, su misión del hombre es verdad y vida.